Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Yo soy Búho, esto es el Búho de papel y hoy vamos a hablar de zonas donde es una mala idea tatuarse. ¡Vamos a por ello! La primera zona de la que voy a hablar son las manos. Exacto, excluyendo el dorso de las manos y de los dedos, normalmente es una zona que cura fatal cuando decidimos sobre todo hacérnoslo en la parte lateral, tan conocida, el lateral de los dedos o incluso la palma. Esto se debe a que justo donde la piel tiene un cambio de tono, podemos ver que aquí la piel es mucho más suave y sobre todo es debido a que está en constante regeneración debido a que la utilizamos muchísimo al cabo del día y entonces la estamos dañando habitualmente. Por esto normalmente cuando se tatúan este tipo de zonas tenemos que tener claro que a la primera el tatuaje no va a quedar bien y que normalmente vamos a tener que hacerle algún pequeño retoque o repasarlo habitualmente. Yo por ejemplo tengo lo que es en la muñeca un tatuaje que me rodeaba el pulgar y ahora el pulgar, como podéis ver, a ver, ¿veis? Aquí ya no hay nada de nada. También comentaros que en la palma de la mano nunca va a ser un tatuaje limpio, definido y que quede bien a la primera por lo mismo, porque vamos a tener que insistir mucho con el pigmento, vamos a tener que hacer más de un retoque y no es una buena zona. La segunda zona serían los pies. Los pies por la zona del lateral también, como en la planta del pie, suele ser muy mala zona para tatuarnos por el mismo motivo que las manos. Es una zona que utilizamos para caminar, que roza muchísimo con nuestro calzado habitualmente todos los días y que es una zona que está en constante regeneración, por lo tanto va a ser una zona que expulse tinta de forma muy rápida y que normalmente a la primera no quede del todo bien más que los primeros meses y al cabo del tiempo por un desgaste excesivo de la piel en esa zona concretamente necesitemos más repaso. 3. La boca es otro de los lugares que es una mala idea el tatuarnos. Me refiero sobre todo a lo que viene siendo el interior del labio, la lengua e incluso ahora que se ha puesto de moda el paladar. Bien, vamos por partes. El interior del labio es una mala idea y tenéis que tener claro ciertos aspectos si os lo queréis hacer. Queda muy guay tener un tatuaje escondido y poder mostrarlo solo cuando nosotros queramos, pero tenemos que tener claro que el interior del labio no es epidermis, que es una mucosa. Como tal, esto tenéis que tener un poco en la cabeza que tatuar en una mucosa es como tatuar sobre gelatina. En cualquier momento se puede expandir la tinta, se puede expulsar la tinta, puede llegar a deformarse o acabar siendo un manchurrón, ya dependiendo un poco de cada persona, de los vasos sanguíneos que corren por su labio y de la densidad de mucosa que tengáis. Puede pasar una cosa u otra, pero tenéis que tener claro que el tatuaros en el labio es algo que implica sus riesgos, sobre todo de forma estética, pero también tiene que ver con el tema de las infecciones. En la boca tenemos un montón de bacterias y normalmente no es aconsejable tener ninguna herida abierta en esa zona. Y por eso también os tengo que advertir que cualquier tatuaje en la boca implica que podéis tener más posibilidades de sufrir una infección en vuestro tatuaje, sobre todo si sois fumadores, que hay sí o sí, sobre todo si no respetáis el estar por lo menos 2 semanas sin fumar, cosa bastante difícil, eso ya sube las posibilidades muy altas y puede perjudicar aún mucho más la herida. Con respecto a la lengua, tengo que decir que la lengua básicamente es una musculatura, pero es una musculatura con un revestimiento de mucosa y de glándulas, lo que hace que la tinta ahí agarre muy mal. La mayoría de los tatuajes en la lengua que podáis ver en internet quedan muy bien recién hechos, pero a los 2 días, a la semana, al mes es únicamente una mancha como si hubierais tomado un caramelo de pitufo o un petacetas. ¿Esto qué quiere decir? Que también tenéis que ser conscientes que os estáis tatuando en zonas donde el pigmento no agarra bien y que normalmente no os va a dar un buen resultado. Y por último tenemos el paladar. El paladar se ha puesto muy de moda, pero sí es verdad que es una zona
que más que implica, aparte de lo que ya he mencionado antes, que es una zona mucosa, implica también que es muy complicado acceder al paladar para el tatuador y que cualquier cosa que le pidáis ahí es bastante difícil que pueda el tatuador lograr hacerla con una calidad mínima, y sobre todo que luego el curado con el roce de la lengua va a ser bastante difícil que cure bien. 4. Las articulaciones es otro punto donde los tatuajes son mala idea y no suelen curar bien. Por articulaciones me refiero a todas las franjas de articulación, como pueda ser en la muñeca. En la muñeca me refiero en la zona más pegada a la palma de la mano. Si veis aquí, por ejemplo, no sé si se va a ver, aquí tengo ciertas expansiones que me coinciden con la articulación. Entonces cualquier tipo de articulación, ya sea codos, rodillas y las callosidades en el otro lado, son malas zonas porque no agarra bien el pigmento, porque rozamos o apoyamos las extremidades y sobre todo porque estamos extendiendo y flexionando todo el tiempo la piel en esa zona. Con lo cual el pigmento no va a agarrar bien, puede expandirse, se puede perder tinta y un montón de problemas. Esto no quiere decir que no os podéis tatuar las rodillas o los codos, o no podéis tatuaros la corva de estos mismos o pegado a la muñeca. Sí se puede hacer, pero sí es verdad que es más recomendable una pieza grande donde solo implique relleno a que coincida un delineado, sobre todo fino, un delineado justo en esas zonas, porque normalmente tiende la tinta a expandirse y hacer un poco lo que le da la gana. 5. Los genitales es una malísima y pésima idea para tatuarnos, ya no solo porque implica el que puede curar mal, sino también porque es bastante peligroso en cuanto a infecciones y problemas genitales. Sobre todo para las chicas, es una zona que suele estar húmeda y suele tener su propia flora bacteriana. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre todo en las chicas no es nada recomendable tatuaros en los genitales. Alrededor o por encima sí, justamente en el interior, igual que si fueran los labios, olvidaros por completo. Cualquier ginecólogo con el que habléis os va a decir que os olvidéis del tema. Tener una herida abierta en ese tipo de zonas no es nada recomendable, siempre son zonas húmedas y la humedad alimenta las bacterias, por lo que es muy normal el padecer infecciones bastante intensas, bastante graves en este tipo de zonas si os arriesgáis. Aparte de que no compensa ni el dolor ni seguramente el resultado del tatuaje, ya que también cura bastante mal. En los chicos he de deciros que sí, que lo que viene siendo el tronco os podréis tatuar, aunque va a ser un dolor bastante intenso y que normalmente esa piel, como se estira y se encoge, también puede dar cierta dificultad al curar. Y también, como son zonas donde las bacterias suelen residir mucho más fácilmente, también podéis tener pequeñas infecciones. En cuanto a la cabeza, a lo que viene siendo el glande, olvidaos por completo de ello. Podéis dañaros los nervios y también, aparte de que el pigmento no va a agarrar bien, os podéis liar una épica y hacer una infección de caballo. ¡Caballero! Y por último, pero no menos importante, sería la cara. En la cara me diréis que qué problema hay, que si es una mala idea. La cara, a diferencia de las anteriores, no tiene que ver tanto con las infecciones o el peligro que entraña el hacérselo, sino más bien en el tema del curado y también del riesgo laboral que podemos tener al tatuarnos la cara. Hay que tener muy claro que cualquier tatuaje en la cara nos cambia completamente la expresión de esta misma. Nos cambia por completo y sobre todo, dependiendo un poco del diseño que escojamos, puede dar a pensar cualquier tipo de mensaje subliminal a las personas que nos miren. También, aparte de esto, la mayoría de los trabajos, incluso los trabajos más tolerantes con los tatuajes a la vista, no les gusta nada los tatuajes faciales. Vivimos en una cultura, sobre todo la europea y la americana, en la cual ir marcado en la cara no se ha llevado nunca, no estamos acostumbrados a ello y es un tatuaje demasiado agresivo para nosotros, ya que el único referente que tenemos de tatuaje
facial normalmente suelen ser de bandas y de delincuentes, y entonces inconscientemente la gente siente cierto rechazo hacia ello. También tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante: el tatuaje en la cara se va a degradar mucho más rápidamente y va a curar peor. Esto viene dado porque el sol en la cara nos da continuamente, estamos expuestos al sol a todas horas, por lo que el tatuaje se va a degradar muchísimo a menos que estemos constantemente, cada vez que salgamos a la calle, dándonos protector solar en la cara, algo que no conozco a nadie que lo haga habitualmente y de forma diaria. Antes de irme, quiero saludar a Pennywise is the It, que me ha comentado también que le saludara en un vídeo, así que Pennywise, me encanta mucho tu nick, me encanta mucho la película y un abrazo muy especial para ti. Por lo demás, espero que este vídeo os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, dadle al like, suscribiros si aún no lo habéis hecho, clicando en la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ya sabéis, como siempre, comentadme en la caja de comentarios todo lo que queráis y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!